Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues qué gusto estar aquí con ustedes. No sé si esté transmitiendo en vivo, creo que ya, porque tuvimos algunas cuestiones técnicas. Creo que ya por ahí ya nos estamos conectando porque hace rato no podíamos por algunos errores técnicos, tecnológicos, ya saben. Oigan, pues qué gusto estar con ustedes. Ya después de media hora, 40 minutos intentando, bueno, por fin estoy aquí en el Sistema Penal y Acusatorio Capacitación Puebla, que bueno, pues me hicieron el favor de invitarme. Yo soy la doctora Liz Padilla y para mí es un gusto de verdad y un honor estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Oigan, pues fíjense que el día de hoy les voy a hablar de un tema, ¿no? Un tema que además lo voy a hacer pues rápido porque no los quiero aburrir. Es específicamente la parte del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo como, se pudiera decir, instrumento para un relativismo punitivo que estamos viviendo actualmente en la norma mexicana. Y bueno, pues este relativismo punitivo yo te puedo hablar de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por ejemplo, las reformas fiscales, ¿no?, que vienen fuertísimas en este tema de derecho penal del enemigo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también en materia de combate a la corrupción, el derecho penal del enemigo está fuertísimo, la parte de la investigación, ¿no?, por la Guardia Nacional, por ejemplo, en donde, bueno, pues están utilizando técnicas del derecho penal del enemigo. Pero bueno, vamos a comenzar. Este derecho penal del enemigo, ¿no? Quizás tú te preguntes, ¿dónde tiene su génesis? La génesis del derecho penal del enemigo, por supuesto, a nivel operativo, porque si nosotros hablamos desde una perspectiva teórica, pues la génesis del derecho penal del enemigo, bueno, pues es en Alemania, ¿no? En Alemania, con su creador en 1985, el profesor Günther Jacobs, y bueno, pues él crea este concepto de derecho penal del enemigo y se pone a describir en Alemania una serie de principios jurídicos para efecto de tratar de neutralizar, ¿no?, aquellos sujetos que se consideran como peligrosos. Es decir, ni siquiera son delincuentes comunes, sino son sujetos que han sido considerados como peligrosos. Y bueno, pues, bajo esta perspectiva, a nivel ya operativo, ¿no?, sobre todo en México, fíjate que el 19 de abril de 1989, México ratifica una convención que en su mayoría tiene los principios que te los voy a decir un poquito más adelante, los principios del derecho penal del enemigo. Y te estoy hablando de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que bueno, por ahí muchos autores dicen que es la madre, ¿no?, esta convención de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, en México, el 7 de noviembre de 1996, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Una ley federal que además tuvo muchísimas críticas, bueno, pues porque nosotros estábamos acostumbrados, ¿no?, a un derecho penal de resultado material. Y resulta que en materia de delincuencia organizada ni siquiera se necesitaba el resultado material, ¿no?, para efecto de que el delito se consumara, sino que bastaba la organización, ¿no?, de 3 o más sujetos para, fíjate, de forma permanente o reiterada, para cometer las conductas o la descripción de los hechos delictivos que marcaba el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y entonces fíjate que en esa época se ganaban muchos amparos, porque ni siquiera estaba, ¿no?, esta normatividad en la Constitución política, porque bueno, pues era algo muy nuevo, ¿no?, para el derecho mexicano. Pero sucede que en el año 2008, tú que eres penalista, bueno, pues sabes que hubo una reforma a la Constitución en donde se implementa el sistema penal acusatorio. Pero fíjate que lo que no dijeron es que además de la implementación de ese sistema penal acusatorio, también se implementa específicamente un derecho penal del enemigo, ¿no?, un derecho penal de excepción.
Yo sé que muchos de mis colegas me dicen, oye, doctora Padilla, pues es que en la Constitución no dice derecho penal del enemigo. Bueno, yo comento que es un derecho penal del enemigo porque tiene todas las características del derecho penal del enemigo que en su momento los funcionalistas, el profesor Jacobs, bueno, pues escribían, ¿no? En esa época como tal. Ahorita, insisto, les voy a decir un poquito más adelante específicamente cuáles sean estos principios, cuáles son estos principios. Y entonces, en el artículo 16 constitucional, párrafo 9, por primera vez en la historia de nuestra Constitución, ¿verdad?, se implementa un tipo penal o la descripción de una conducta delictiva, ¿no? Y ahí tú vas a encontrar el delito de delincuencia organizada, ¿no? Y bueno, como delincuencia organizada, cuando 3 o más personas se organicen de hecho para cometer de forma permanente o reiterada los delitos que maneja la ley secundaria. Entonces ya lo meten, ¿verdad?, a la Constitución política. Y entonces, ¿verdad?, también se crean, se meten otras reglas, otros principios, ¿verdad?, en la Constitución de un derecho penal de corte de excepción que en nuestra época, ¿verdad?, antes de esto, bueno, pues era inconcebible. Y todavía algunas personas, ¿verdad?, consideran que el derecho penal del enemigo es inconcebible en algunas sociedades y, bueno, determinan que es violatorio de derechos humanos, ¿no? Y que además de que es violatorio de derechos humanos es muy peligroso. Bueno, vámonos por partes. Mira, fíjate que también otro elemento que es funcional al derecho penal del enemigo, yo no quiero dejar pasar esto, es la parte de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que también tenemos una reforma a la Constitución el 10 de junio del año 2011, en donde los derechos humanos aparentemente se amplían, ¿no? Y ya no solamente tenemos derechos humanos en la Constitución, sino también tenemos derechos humanos, déjenme repetir el cronómetro, sino también tenemos derechos humanos en la convencionalidad, en los tratados internacionales. Y luego en el párrafo 2 del artículo 1 constitucional nos habla de la interpretación conforme, ¿verdad? En donde se pueden, las autoridades, ¿no? Los jueces, magistrados, las autoridades jurisdiccionales tienen que ponderar, ¿no? Todas las autoridades están obligadas a ponderar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y contenidos en la Constitución y hacer una interpretación conforme entre ellos para que a través del principio pro persona, bueno, pues se aplique, ¿no? El que más beneficia al sujeto. Y de ahí nace el control difuso de constitucionalidad, de convencionalidad, el control concentrado de constitucionalidad, de convencionalidad, y empezamos a aplicar los derechos humanos. Pero también lo que casi no estuvo en la comunicación jurídica, fíjate bien, fueron las restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Las restricciones que las encontramos en el primer párrafo, ¿no?, de la Constitución política, y en donde te dice, ¿no?, la propia Constitución, que los derechos humanos no podrán suspenderse ni restringirse, salvo en las condiciones que salvo en los casos y en las condiciones que esta Constitución establece. Y entonces sucede que sí, los derechos humanos se pueden restringir. Y entonces los derechos humanos, ¿verdad?, encontramos que sus restricciones están básicamente en 3 puntos jurídicos. Mira, el primer punto jurídico, la Constitución política, tiene restricción al ejercicio de los derechos humanos. Ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ejemplo, la reversión de la carga de la prueba. Ejemplo, el testigo protegido. Ejemplo, las prisiones de máxima seguridad, ¿no? Y entonces todas estas figuras están en la Constitución. Ahora te voy a decir exactamente dónde están. Pero también encontramos esta restricción al ejercicio de los derechos humanos en la convención, en la convencionalidad, en los tratados internacionales. Ejemplo, el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en el numeral 3, ¿no?, donde te dice específicamente que, bueno, pues basta la intención o la finalidad como elementos suficientes para la consumación de los delitos. Es decir, no se requiere un resultado material para conformación de delitos de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, bueno. Y entonces, en la Convención Americana de Derechos Humanos,
porque yo sé que tú eres jurista y yo sé que a la mente no te llega la convención. Pero quiero decirte que en el propio artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tú chécalo, ¿no? Y vas a observar que ahí se permiten las restricciones al ejercicio de los derechos humanos, siempre y cuando estas restricciones se encuentren en la Constitución. Entonces, quiero decirte que hay muchas normas jurídicas que restringen derechos humanos a nivel convencional. Otro ejemplo, ¿no? A nivel internacional pudiera ser el artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que están solicitando a los estados que se apliquen las técnicas especiales de investigación. Técnicas especiales de investigación tales como, pues, la entrega vigilada, la intervención de comunicaciones, por ejemplo, el seguimiento de personas, ¿no? ¿Para efecto de qué? Pues de que estos delitos pues se persigan mejor, ¿no? O se encuentren mejores técnicas. Bueno, y el otro punto donde encontramos esta restricción al ejercicio de los derechos humanos es en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, recapitulamos. Primer punto, en la Constitución. Segundo punto, en los tratados internacionales. Y tercer punto, en la jurisprudencia de la Corte. Y fíjate que esto es súper importante que te lo diga. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 94 constitucional, párrafo 10º, ¿no? Nos dice que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria. Y entonces nos remite al artículo 217, ¿no? De la ley de amparo, párrafo 1. Y el 217 de la ley de amparo te dice, la jurisprudencia de la Corte es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, tribunales administrativos, del trabajo, los que todos, es obligatoria para todos. Tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, jueces de distrito, jueces, etcétera, ¿no? Entonces, es obligatorio. Y mira, agrégale el artículo 61 de la ley de amparo, ¿no? En donde te dice, el amparo es improcedente, y la fracción primera, contra reformas o adiciones a la Constitución. Entonces, si hay una reforma o una adición a la Constitución, por ejemplo, en materia de derecho penal del enemigo, pues evidentemente el amparo no va a prosperar. Y luego la fracción segunda te dice, el amparo es improcedente en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, además de que la jurisprudencia es obligatoria, bueno, pues entonces también el amparo es improcedente en contra de la jurisprudencia de la Corte. Y si tú buscas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hablar sobre estas restricciones al ejercicio de los derechos humanos, hay muchísimas. Un ejemplo de ellos, bueno, te voy a mencionar dos jurisprudencias. La 2008-148, fíjate. Esa jurisprudencia 2008-148 te dice que cuando existe una jurisprudencia de la Corte, tienen prohibido los tribunales por debajo de la Corte hacer una interpretación conforme en materia exprofeso, así dice, en materia de derechos humanos, contra la jurisprudencia. No se puede. Y te dice que si la Corte, ¿verdad?, pudiera violentar un derecho humano, el amparo no es lo correcto para efecto de determinar si la Corte violentó o no derechos humanos a través de la jurisprudencia. Y entonces te dice la Corte, no, bueno, para eso existen, ¿verdad?, las normas jurídicas para la sustitución de la jurisprudencia. Ejemplo, el artículo 230 de la ley de amparo, ¿no? La Corte puede sustituir esta jurisprudencia, pero pues obviamente tendrá que ser en pleno y en sala y con la mayoría de los votos de los ministros, ¿ok? Entonces, bueno, otro ejemplo de la jurisprudencia, la 2006-224, que te dice que cuando en la Constitución exista una restricción al ejercicio de los derechos humanos, cuando en la Constitución existe una restricción al ejercicio de los derechos humanos, entonces se deberá estar a lo que diga la Constitución. Ya sé lo que tú estás pensando, ya lo sé. Mira, pero aquí no se trata de decir si estamos de acuerdo o no. Por supuesto que muchos no estamos de acuerdo en que la propia jurisprudencia de la Corte, ¿no?, nos determine si efectivamente se están violando derechos humanos o no. Sí, no estamos de acuerdo. Pero lo cierto es que a nivel operativo, la jurisprudencia de la Corte es obligatoria.
Podemos estar de acuerdo o no, aunque seamos operadores jurídicos, ¿verdad? Pero estamos obligados a observar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, bajo esta perspectiva, ¿no? Entonces, el derecho penal del enemigo o las reglas y principios del derecho penal del enemigo lo encontramos específicamente en la Constitución, ¿verdad? Vamos a hacer así como que una división entre un derecho penal garantista y un derecho penal del enemigo, ¿no? Las diferencias. Bueno, pues en el derecho penal garantista, la conducta se persigue en retrospectiva, es decir, antes de que el fiscal pueda realizar una investigación, incluso, ¿verdad?, judicializar el asunto y formular una imputación en la audiencia inicial, bueno, pues necesita que la conducta se haya cometido. Si lo vas a hacer por homicidio, bueno, pues se necesita el muerto, ¿no? Se necesita el cadáver para efecto de poder iniciar una investigación por homicidio. No puedes iniciar una investigación por homicidio a futuro, por ejemplo. Bueno, pues en el derecho penal del enemigo es diferente. En el derecho penal del enemigo, por supuesto, se persigue, escúchame, en prospectiva. Perdón, pero es que aquí me llamaron. Ya está. En prospectiva, ¿sí se dan cuenta cómo está el asunto? Entonces, bueno, bajo esta perspectiva, yo les quiero comentar que el derecho penal del enemigo es un derecho de protección, digámoslo así, ¿no? Un derecho de protección que tiene una barrera, ¿verdad? Una barrera para evitar que los sujetos que son considerados como peligrosos, porque además el derecho penal del enemigo, o sea, discúlpenme, pero no es para todo. El derecho penal del enemigo únicamente se refiere a delitos, ¿verdad?, de alto impacto, que de acuerdo al funcionalismo jurídico del profesor Jacobs, son los delitos que la sociedad considera como más peligrosos. Ay, otra vez, perdón. Bueno, déjenme ponerle aquí la luz. Ya está la lucecita otra vez. Y entonces, bueno, les decía, ¿no?, que la idea del derecho penal del enemigo es poner una barrera de protección hacia los sujetos peligrosos. O sea, no es para todos los delitos, no es para todos los delincuentes. De hecho, el profesor Jacobs hace una división, ¿no?, entre los sujetos delincuentes, ¿no? Se pudiera decir, aquellos, lo dice así literalmente, los que metieron la pata, bueno, metieron la pata, vamos a reinsertarlos socialmente, ¿no? Con respecto a los sujetos peligrosos. Dice el profesor Jacobs que un sujeto peligroso, pues es aquel que ya no se puede reinsertar socialmente. Es aquel que a través de sus conductas puede crear una desestabilidad tal en la sociedad, ¿ok?, que una desestabilización tal en la sociedad que la puede hasta matar. Por ejemplo, en México, ¿no? Supongamos. ¿Cuáles son los delitos que nos causan mayor impacto? Bueno, secuestro. Entonces, el secuestro tiene que estar en el ámbito del derecho penal del enemigo. Si tú te fijas, es un delito que está en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Delitos contra la salud o narcotráfico. Bueno, pues está también en ese artículo. Trata de personas, pornografía infantil, por ejemplo, corrupción de menores, ¿no? Robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Todo eso al derecho penal del enemigo. Entonces, que quede claro, el elemento básico del derecho penal del enemigo, o para que un delito forme parte de ese derecho penal del enemigo, tiene que ser un delito de alto impacto para la sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, bajo esa perspectiva, mis queridos amigos, ahí se da la parte del adelantamiento de la punibilidad. ¿Dónde encontramos este adelantamiento de la punibilidad? Mira, muy sencillo. Tú te vas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y ahí te va a decir, escúchame bien, cuando 3, porque tiene que ser 3 o más, aquí no es de 2, no. Cuando 3 o más personas se organicen de hecho, tiene que haber una organización de hecho. La fiscalía lo que sí tiene que investigar es que exista una organización de hecho ¿no? Que exista una organización estructural. Y luego dice, para cometer de forma permanente o reiteradas que por sí o unidas a otras, ¿verdad?, tengan como fin, ¿ya te diste cuenta? Tengan como fin o hayan cometido, pero cuando tú hablas tengan como fin, ya estás hablando del futuro, ¿no?
O sea, basta el hecho de organizarse para cometerlos. No necesitas cometerlos. Basta con que te organices. Es ahí donde está el ámbito de la protección. ¿Ya te diste cuenta? Estás protegiendo a la sociedad para que si este sujeto se está organizando, por ejemplo, para secuestrar, ¿no? Entonces, antes de que el sujeto secuestre, los voy a privar de la libertad por delincuencia organizada y secuestro. ¿Ya te diste cuenta cómo está? No necesitas la materialización de la conducta, sino que en derecho penal del enemigo, la materialización de la conducta se daría meramente en la organización, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, bueno, en un principio, esto es la idea básica del profesor Jacobs, ¿no? Y bueno, de todos los seguidores, incluyéndome, del derecho penal del enemigo. Pero fíjate que en México vamos más allá de. ¿Por qué? Porque en México no solamente estamos en la parte del adelantamiento del estado de la punibilidad, sino que también existe en México, que esto lo criticó incluso el profesor Jacobs. El profesor Jacobs dijo, no, bueno, o sea, México, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso, no? ¿Saben qué hizo México? Lo siguiente, fíjate nada más, lo siguiente, adelantó el adelantamiento del estadio de la punibilidad, así como te digo. Es decir, se fue un paso más atrás. O sea, tienes la barrera del adelantamiento. México crea otra barrera del adelantamiento. Crea una barrera del adelantamiento. ¿Eso dónde lo puedes encontrar? Lo puedes encontrar en el artículo 2 bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Y a qué voy? A que el artículo 2 bis dice, basta con que se organicen en concierto, es decir, con que planeen organizarse. O sea, por el simple hecho de planear, ni siquiera te has organizado, pero por el simple hecho de organizarte para cometer las conductas, entonces también por ese simple hecho serás considerado como miembro de la delincuencia organizada y además se te podrá procesar, ¿verdad?, como miembro de la delincuencia organizada y sentenciar además. Por supuesto que no es tan fácil como yo les digo, porque la fiscalía, bueno, pues tendrá que demostrar, tendrá que acreditar que existió esta planeación para la organización, o sea, de que ya debe haber una organización, como ya te dije, bien estructurada, para la comisión de esos delitos. ¿Sí te das cuenta cómo está el asunto? Y eso en un derecho penal normal, bueno, pues no puede suceder incluso. Pero fíjate que otro de los elementos en materia de delincuencia organizada son los beneficios a cambio de información. ¿Ok? Estos beneficios a cambio de información que nosotros los encontramos en el artículo 20 constitucional, ¿no? 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, párrafo segundo, ¿no? Cuando te dicen, en delincuencia organizada, si te das cuenta, en delincuencia organizada se podrán utilizar beneficios a cambio de información. Es lo que llamamos el testigo colaborador o el testigo protegido. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 32, tenemos esa figura, ¿no? El testigo protegido. En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tenemos también el testigo colaborador y el testigo protegido. ¿Cuál es la diferencia, no? Más bien, ¿cuál es la característica básica del testigo colaborador y del testigo protegido? Bueno, pues que estos sujetos debieron haber participado en la comisión de los ilícitos. O sea, son autores o son copartícipes, pero como que se arrepintieron, ¿no? En Argentina sí se le llama una ley anticorrupción, la ley de los arrepentidos. Como que se arrepintieron y dijeron, a ver, fiscalía, vengo a dar toda la información. La información que tú necesites para, pues, poder localizar a las cabezas, a los jefes, ¿no? Para decirte cómo opera la organización criminal y además para efecto de que puedas tú detectar o crear líneas de investigación. Es bien importante que yo te diga que este testigo colaborador, beneficios a cambio de información y el testigo protegido en la Constitución, tú lo encuentras en el 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Ahí lo encuentras, ¿no? El testigo protegido.
Bueno, pues además la fiscalía tendrá que checar toda esa información y tendrá que determinar si efectivamente esa información, bueno, pues le sirve para la investigación que está llevando a cabo. O que ella decidirá si, bueno, pues a ese sujeto lo hace testigo colaborador y lo protege. Entonces, la característica es esa, ¿no? Que haya participado en la comisión de los ilícitos, ya sea en la organización, o sea, de una u otra forma que haya formado parte. Y por supuesto que se le van a dar beneficios. Beneficios que van, ¿verdad? Así como una oferta, en la ley se encuentran, que si tú llegas con la información antes de que se inicie la investigación, bueno, pues a ti no se te va a investigar. Si ya se te dio la investigación, bueno, pues a ti no se te va, no se va a judicializar la carpeta en tu contra por delincuencia organizada, solo por el delito, ¿no? Sin delincuencia organizada. Y así va bajando, ¿no? 1/3 de la pena, la mitad de la pena, y así. Mientras más te tardes, bueno, pues el beneficio va a ser menos en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entre un testigo protegido y un testigo colaborador? Bueno, un testigo protegido siempre va a ser un testigo colaborador, pero un testigo colaborador no necesariamente va a estar protegido. ¿Ya te diste cuenta? El testigo protegido, bueno, pues existe un protocolo de actuación, tú lo conoces en materia penal, ¿ok? Con respecto a la protección de víctimas y de testigos, ¿ok? Que por supuesto en materia de delincuencia organizada, bueno, pues aporten información. Por cierto, hoy salió publicada en el Diario Oficial de la Federación la protección también a los testigos por el derecho administrativo disciplinario. Ahorita voy a este tema, ¿no? En donde la Secretaría de la Función Pública ya también está manejando un protocolo de actuación para la protección de los testigos. ¿Es eficiente? ¿No es eficiente? Me parece que para proteger un testigo se requiere mucho dinero. Porque no solamente le vas a proteger su identidad, lo tienes que cambiar de residencia, incluso de país, ¿no? A lo mejor tienes que hacerles unas operacioncitas en la cara, por ejemplo. Tienes que proteger a toda su familia. Obviamente, pues el Estado tiene que mantener al sujeto para efecto de que le esté dando información. Entonces, bueno, la parte de la materialización de ese testigo protegido o no en nuestro país, bueno, eso es otra cosa. Pero del que lo tenemos o no lo tenemos en la normatividad como un principio de derecho penal del enemigo, ahí está. Y este principio que yo te comento ha permeado, por supuesto, en otras ramas. En la rama administrativa, por ejemplo, sancionadora, ha permeado, ¿ok? Lo tenemos, por ejemplo, en el caso del 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí está el testigo colaborador. Hagan de cuenta que el artículo 89 es casi igualito al artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Igual, beneficios a cambio de información, la inhabilitación, por supuesto, se suspende en un 100%, se la perdonas, los beneficios económicos se los perdona, las sanciones económicas, perdón, se las perdonas hasta en un 70%. Entonces también esto lo tenemos en la Ley Federal de Competencia Económica. En el artículo 130 también tienes al testigo protegido, al testigo colaborador. En materia fiscal, ustedes saben, en el artículo 33b, tenemos también al colaborador, al tercero colaborador. La única diferencia es que este tercero colaborador, bueno, pues no formó parte de las actividades ilícitas, ¿no? Y sobre todo va direccionado a detectar los CEFOS, ¿no? Aquellas facturas que amparan operaciones inexistentes, ¿no? En materia fiscal. Entonces, bueno, pues para que tú te vayas dando cuenta cómo este testigo protegido, bueno, pues permea no solamente en materia del derecho penal del enemigo, sino también permea en otras ramas, ¿no? Del derecho. Por ejemplo, esa parte, ¿no? De lo que yo te llamaba, de lo que yo te hablaba, el adelantamiento de la punibilidad, ¿no? De que antes de que el sujeto cometa la conducta, ¿verdad? Por ese simple hecho se le puede arraigar, ¿no? 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 16 constitucional, párrafo octavo, ¿no? El arraigo. Que muchos decían, es que el arraigo es inconstitucional. No, bueno, está en la Constitución, o sea, perdón. Ya, yo sé que algunos me dicen, es que no porque esté en la Constitución es constitucional. Pues yo qué te puedo decir, si está en la Constitución, pues quizás vaya en contra de los principios constitucionales. Pero bueno, con eso voy a cerrar, ¿no? Porque de una vez les digo, el derecho penal del enemigo no viola derechos humanos. O sea, no. ¿Que es un derecho penal peligroso? Sí, claro. ¿Que debe tener un tratamiento especial? Sí, claro. ¿Que no es para todos los delitos? Sí, claro.
Que en un estado que no es democrático es muy peligroso, sí, claro, claro. Que te puede servir incluso para acabar con tus enemigos, por supuesto. Pero de ahí a que viole derechos humanos es otro tema, mis amigos. No, bueno, continuemos. Entonces, les decía que este adelantamiento de la punibilidad, pues lo encontramos también en materia administrativa disciplinaria. Ustedes se pueden ir al artículo 52, ¿no? A la falta administrativa grave de cohecho. Ya ahí, mira, basta con que el servidor público pretenda obtener. ¿Ya te diste cuenta? No ha obtenido. Solamente pretendió, pero no le dieron nada. Pues con el simple hecho de pretender obtener, sin causar un daño a la hacienda pública, un daño económico, por ejemplo, bueno, pues por ese simple hecho se consuma la falta administrativa grave y puede llegar a inhabilitaciones hasta de 20 años, ¿no? De inhabilitación. Entonces, imagínate cómo, insisto, va permeando ahora en materia de extinción de dominio. Ese es un tema sasazo, el adelantamiento de la punición. Aunque ustedes saben, la extinción de dominio, ¿no? Como lo prevé el 22 constitucional, es materia civil. Y así te lo marca, ¿no? La extinción de dominio será de carácter civil y es autónoma del de materia penal. Así dice, ¿sí o no? No, bueno, sí es cierto, pero también es cierto que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ustedes lo ven en el artículo 9 de esta ley y también en el párrafo 3 del artículo 22 constitucional que te dice, se derivará de las investigaciones que realice el Ministerio Público. A ver, penalistas, investigaciones. En las investigaciones que se obtienen, mis amigos, datos de prueba. Discúlpame, pero aquel que me diga que se obtiene una prueba solamente en materia de delincuencia organizada, fíjate, aquí es un tema, porque la Constitución en el 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, te dice, las actuaciones realizadas en la fase de investigación en delincuencia organizada podrán tener valor probatorio. Ah, bueno, pero es en delincuencia organizada. Estamos hablando del derecho penal del enemigo. Estamos hablando, por ejemplo, de delitos de alto impacto, ya lo dije, como secuestro, trata de personas, pornografía infantil, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, ¿no? No, pero la extinción de dominio agarra parejo. A ver, tampoco, no quiero confundirlos. Cuando yo digo agarra parejo, que indico que también hay delitos, además de la delincuencia organizada, porque está la delincuencia organizada, ¿no? También hay delitos que no forman parte de la delincuencia organizada. Y ese dato de prueba que no tiene valor probatorio y que no ha pasado por un proceso penal, en materia de extinción de dominio adelanta la punición, la sentencia condenatoria. Bueno, fuera, que en materia de sentencia condenatoria, no. En un preproceso en extinción de dominio, en el cual, mediante un dato de prueba, mis amigos, que no tiene valor probatorio, obtenido con el fiscal, imagínate, un testigo protegido. Se puede proteger testigos en un sistema penal acusatorio que no sea de delincuencia organizada, claro. Vete a un criterio de oportunidad, al 256, y vete a la fracción quinta, en donde hay testigos y los pueden proteger también los fiscales. Entonces, imagínate, con un testigo protegido, ¿verdad?, que acuse o señale a una persona. Muchos me dicen, no, bueno, es que doctor, eso para juicio oral, pues no le va a alcanzar. No, bueno, no. En juicio oral pon tú que no le alcance. Pero para una extinción de dominio, amigos, sí te alcanza. ¿Por qué? Porque basta ese dato de prueba para que esa investigación, ese dato de prueba en materia civil, se convierta en un hecho ilícito. O sea, ya no es dato de prueba, es hecho ilícito en materia civil de extinción de dominio. Y este hecho ilícito, ¿qué crees? Te va a revertir la carga de la prueba. Además, es una prueba plena, ¿ok? Con presunciones juris tantum, salvo prueba en contrario. ¿Ya te diste cuenta? Por ejemplo, si tú te vas al artículo 190, último párrafo, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, tú vas a encontrar ahí un preproceso. ¿Cuál es el preproceso? Bueno, pues el preproceso es lo siguiente, miren ustedes. El preproceso se refiere que específicamente el fiscal va a mandar llamar al dueño de los bienes. Y obviamente el dueño de los bienes ni siquiera necesita ser específicamente el sujeto que está siendo investigado, es el dueño de los bienes. Y fíjate, ¿para qué lo manda a llamar el fiscal en materia de extinción de dominio? Para que demuestre
la obtención lícita de los bienes. Y cuando yo les hablo de la obtención lícita de los bienes, se refiere a dos cosas. A que demuestre uno que los bienes, de dónde se obtuvieron desde una perspectiva económica. El origen de los bienes fue lícito. Y segundo, que el bien no fue utilizado para la comisión de los hechos delictivos que marca el 22. Y si no lo hace, entonces, ¿qué puede hacer el fiscal? Puede meter una medida cautelar en términos del 175 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para aseguramiento de bienes. Así. Le aseguran los bienes y auméntenle la venta anticipada, la disposición anticipada, en donde vienen adjudicaciones directas, por ejemplo. Entonces, bueno, es todo un tema en donde a través de este adelantamiento, ¿no?, de la punibilidad, que no solamente se da en materia penal del enemigo, sino que lo tienes en materia de extinción de dominio, lo tienes en materia administrativa disciplinaria, un principio de derecho penal del enemigo que está permeando en otras materias. ¿Quieres otra? Ok. El derecho administrativo sancionador, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, con las disposiciones generales que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación en abril del 2014, ya en donde a partir del artículo 72 se encuentra, disposiciones generales del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se encuentra el procedimiento administrativo sancionador que realiza la UIF, en donde a través de un indicio, ¿qué puede ser un indicio? Pues, por ejemplo, ¿no? Puede ser una transferencia electrónica, un depósito bancario, etcétera. De inmediato te puede bloquear las cuentas bancarias. De inmediato te bloquea las cuentas bancarias. ¿Ya te das cuenta? Y entonces, en ese sentido, te bloquea las cuentas bancarias y tú tienes que demostrar, ahí va otra vez, la reversión de la carga de la prueba. Un principio de derecho penal del enemigo, por supuesto, ¿no?, que permea hacia otras materias. Tienes que demostrar la licitud del capital. O sea, aquí yo sé que ustedes son juristas y de los buenos. Y sé que están acostumbrados, ¿no?, a decir que quien tiene la carga de la prueba es el fiscal, quien tiene la carga de la prueba es la autoridad. A ver, amigos, no es tan así. De verdad que no. Hay ramas del derecho en donde permean estos principios de derecho penal del enemigo y en donde te revierten la carga de la prueba, en donde te bloquean cuentas bancarias, en donde te aseguran tus bienes, en donde te privan de la libertad, en donde te inhabilitan hasta 20 años. Y todo eso, yo sé que tú tienes un principio, ¿no?, de derechos humanos. Todo sujeto acusado tiene derecho de saber quién se lo acusa. Ah, no, espérame tantito. Pero también depende, ¿verdad?, del delito de que se trate. También depende de la norma jurídica que estemos analizando. Porque si tú te vas al derecho penal del enemigo, perdóname, pero pues no es así. Si tú te vas al derecho fiscal, perdóname, pero no es así. Porque es un testigo, un tercero colaborador al cual se le va a proteger la identidad. Oh, ya te dije, el día de hoy la Secretaría de la Función Pública ya publicó, ¿verdad? Más bien ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación este protocolo de actuación para testigos protegidos en materia administrativa disciplinaria. No, son excepciones a la regla. Otro tema que es súper importante, ¿no?, en materia de derecho penal del enemigo, el alejamiento. El alejamiento. Decía el profesor Jacobs, a ver, si el sujeto es peligroso, lo tienes que alejar. Ya, sácalo, porque si no va a acabar con la sociedad. Pero bueno, Jacobs se refería al terrorista, ¿no? Jacobs se refería, por ejemplo, al violador de menores. Jacobs se refería al pederasta, ¿no?, por ejemplo. Bueno, pues una regla del derecho penal del enemigo es este alejamiento del sujeto peligroso. Entonces, el alejamiento del sujeto peligroso, ¿sabes dónde lo encontramos? 18 Constitucional, párrafo 9. Prisiones de máxima seguridad. Bueno, la Constitución le llama centros especiales de detención. Pero lo cierto es que son prisiones de máxima seguridad. Y que si tú sabes, aquí en México, pues la mayoría son privadas. ¿Ya te das cuenta? Entonces, la mayoría de estas prisiones, pues por supuesto que son privadas. ¿Sí? Y entonces, bajo esa perspectiva, les comento que esta medida de alejamiento, que no necesariamente se refiere a miembros de la delincuencia organizada, mira,
Si a un sujeto que está interno, ¿no? En un centro de readaptación social y que además sea estatal por un delito que no sea de delincuencia organizada, y entonces el análisis, ¿cómo se llama? Penitenciario, ¿no? De la cuestión psicológica, de la cuestión social del sujeto, ¿eso puede bastar? ¿Un dictamen de ese tipo? Para que al sujeto que ni siquiera es miembro de la delincuencia organizada, lo trasladen a una prisión de máxima seguridad. ¿Ya te diste cuenta? Basta que el delito haya tenido una medida cautelar de prisión preventiva, sea justificada o sea oficiosa, ¿sí? Pero si sale ese examen del sistema penitenciario, de las autoridades penitenciarias, te lo mandan a una prisión de máxima seguridad para el alejamiento. ¿Ya te das cuenta? Y una prisión de máxima seguridad, bueno, tú sabes que es la muerte aquí en México. Bueno, todas las prisiones, ¿no? Pero por lo menos en las prisiones de mediana seguridad convives con los presos, etcétera, etcétera. No son tan caras, ¿no? Como las de máxima seguridad aquí en México. ¿Te das cuenta? Bueno, pues esta medida de alejamiento también la retoma el derecho administrativo disciplinario y a través de una medida cautelar. La medida cautelar, bien fácil, tú vete a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y te vas a dar cuenta que en el artículo 124, fracción primera, te habla suspensión temporal del servidor público. ¿Qué quiere decir? Que al servidor público lo suspenden temporalmente. Oye, doctora Padilla, pero es que una sentencia viola derechos humanos. No, a ver, espérenme tantito, no viola derechos humanos, por favor. La medida cautelar, chécate el 102, apartado A, fracción sexta, párrafo segundo. Medida cautelar, ahí está. Entonces, la medida cautelar es absolutamente constitucional. Por supuesto, no es nada más de que lo quiero alejar, no es nada más de que la prisión preventiva justificada, no. Tú sabes, ¿no?, que las autoridades, en este caso el fiscal en materia administrativa disciplinaria, la autoridad investigadora, tú sabes que las autoridades tienen que razonar la necesidad de la medida. Y tienen que hacer toda una teoría del caso, presentar dato de prueba, por supuesto, tendrán que presentar ¿cómo se dice?, los elementos fácticos, el elemento normativo, para efecto de que esa medida cautelar no se caiga en amparo. Entonces, ¿ya te diste cuenta? Esta parte específica de un principio de derecho penal del enemigo que permea en otras áreas, ¿no? En otras áreas del derecho. Oigan, pues hay un tema, ¿no?, que en materia de derecho penal del enemigo es súper controvertido. El tema de la presunción de inocencia. Sí, ya sé. Muchos de ustedes han de estar pensando, oye, doctora, pues oye, ¿qué lío con la presunción de inocencia? A ver, si ustedes están pensando que la presunción de inocencia es que el sujeto se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario, están equivocadísimos. Equivocadísimos, no, hombre. Eso no es la presunción de inocencia, por lo menos aquí en México. Por lo menos aquí en México no es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, ustedes lo encuentran en el 20 constitucional, apartado B, fracción primera. Y jamás dice, nunca, se presume inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. No es cierto. Dice, el sujeto se presume inocente hasta que no se dicte una sentencia emitida en su contra por el juez de la causa. Cambian las cosas, ¿no? En el derecho penal del enemigo en delincuencia organizada, el sujeto se le sigue presumiendo inocente, pero se le tiene que internar en una prisión de máxima seguridad. Se aplican las técnicas especiales de investigación, intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, que además de intervención de comunicaciones, ustedes saben que también la tenemos en el derecho penal normal. ¿Ya te das cuenta? Y miren, se los prometo que la Secretaría de la Función Pública va a tratar de sacar un protocolo con una intervención de comunicaciones. Van a ver si no. Que ahorita la única línea que tienen, pues es específicamente la parte de acudir al derecho penal en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, en materia de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Procuraduría Fiscal, es bien fácil. Váyanse ustedes al artículo 7, último párrafo. Sí, último párrafo. De la ley, escúchenme bien, de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la ley antilavado. En el último párrafo de esa ley te dice que tanto la Procuraduría Fiscal como la Unidad de Inteligencia Financiera pueden utilizar las técnicas
de investigación que prevén en el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia penal y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Así como lo escuchas. Búscala. La propia normatividad le otorga a la Procuraduría Fiscal y a la Unidad de Inteligencia Financiera la intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, fideicomisos, seguimientos de personas, entrega vigilada, agentes infiltrados, todo lo que ustedes observen en el artículo 11 bis 1, lo van a encontrar en esas ramas del derecho, ¿no? En materia fiscal, por ejemplo, en materia penal, en materia de derecho penal del enemigo. Cuando, por supuesto, que esta intervención de comunicaciones no es porque tú quieras, no es porque el fiscal quiera. Tiene que haber un control judicial, ¿verdad? Como lo determinan el artículo 22, 23, 24 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la propia Constitución, ¿no? En su artículo 16 constitucional, párrafo 13. Entonces, tiene que haber un control judicial y tú tienes que decirle al juez, ¿verdad? De control a nivel federal, exactamente, o estatal, exactamente por qué quieres esa intervención en materia de comunicaciones. Y bueno, pues ya te la dará por determinado tiempo, hacia qué números telefónicos, hacia qué persona, etcétera, etcétera. Pues fíjense ustedes que el mismo artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé esa parte, ¿no? La carga de la prueba la tendrá quien acusa. Ok, está bien. Coma. De acuerdo al tipo penal de que se trate. Ya hay tipos penales como el de delincuencia organizada que revierte la carga de la prueba. Otro, 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vete a la fracción segundo, último párrafo. Y demuestre la legítima procedencia. Reversión de la carga de la prueba para demostrar la legítima procedencia. Enriquecimiento ilícito, ¿no? 224 del Código Penal Federal. Tendrá que demostrar la licitud de los bienes. En materia administrativa disciplinaria, enriquecimiento oculto. Y no pueda demostrar su legítima procedencia. Entonces, muchísimos de los principios de derecho penal del enemigo, mis amigos, ya se me agotó el tiempo. Yo creo que ya hasta los aburrí. Disculpe, ya hasta los aburrí. Es que yo me apasiono muchísimo con estos temas. Ese es lo que les quiero decir. Miren ustedes. Que muchísimos, ¿hacia dónde va nuestra norma jurídica? Más la actual, la que está saliendo. La reforma penal fiscal. Acuérdate, ¿no? Empezaron metiendo contrabando a delincuencia organizada. Ya metieron defraudación fiscal a delincuencia organizada. Ya, claro, defraudación fiscal calificada, 7.8 millones de pesos. Ya metieron los CEFOS, las facturas electrónicas que amparan operaciones inexistentes. Ya las metieron a delincuencia organizada. La nueva reforma fiscal que viene para el 2021, en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, último párrafo, le está abriendo la puerta al derecho penal del enemigo y al derecho penal. ¿Por qué digo al derecho penal del enemigo? Porque si ya tienes delitos fiscales en delincuencia organizada, ya le estás abriendo la puerta al derecho penal del enemigo, ¿no? Quiero decirles que en derecho penal del enemigo, voy a cerrar con esto, ¿no? En derecho penal del enemigo, mis amigos, no hay beneficios penitenciarios, no los hay. Tienes que cumplir la condena de punta a cola. No hay libertades anticipadas. ¿Ok? Las penas son extremadamente altas. Si ustedes se van al artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, son de 20 a 40 años de prisión. Por delincuencia organizada, más la punibilidad de los delitos, ¿no? Que se tienen. Entonces, imagínate que por una sola conducta, o sea, ese es el tema de uno de mis libros que ya casi termino, espero terminarlo este año, si no el que entra, porque ya se vienen las fiestas y la verdad que sí me voy a ir de fiesta. Bueno, o sea, imagínate que por una sola conducta puedas investigar a una persona por delincuencia organizada. La puedes investigar por extinción de dominio, le puedes iniciar un proceso de extinción de dominio o un preproceso. Le puedes iniciar un proceso o una investigación en materia administrativa disciplinaria si es un servidor público y o particular. Le puedes iniciar un proceso administrativo sancionador por bloqueo de cuentas bancarias, ¿no? Ante la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Te das cuenta cómo está el asunto? Ustedes me dirán, ay, doctora Padilla, a ver, doctora, ¿qué no conoce el principio non bis in idem? No, están equivocados. Equivocados. ¿Saben a qué se refiere el principio non bis in idem? Y la Constitución, amigos, ya lo resolvió.
Tenemos una Constitución maravillosa, inteligentísima. ¿Saben dónde lo resuelve? Ahí les va. 109 constitucional, fracción cuarta, párrafo segundo, última parte. El principio non bis in idem se refiere únicamente a que no se puede aplicar sanciones, escúchenme bien, de la misma naturaleza, no a que no se pueda sancionar. Ejemplo, en materia penal podemos tener una sanción de pena privativa de libertad, ¿no? Una pena privativa de libertad. En derecho administrativo disciplinario, por ejemplo, un cohecho, acá hay un cohecho en derecho administrativo disciplinario como falta administrativa grave. Entonces aquí la sanción, amigos, será una indemnización a la hacienda pública y una sanción económica y una inhabilitación de 20 años. Pero no puede haber una sanción de pena privativa de libertad porque ya está acá. Y además es naturaleza propia del derecho penal. Pero las demás sí pueden. Ustedes chequen el artículo 212 del Código Penal Federal y hay penas administrativas, hay inhabilitaciones de hasta 20 años. Pero como aquí el Tribunal de Justicia Administrativa ya inhabilitó, no lo puede hacer. Pero sí puede imponer una pena privativa de libertad. En materia de extinción de dominio las sanciones son distintas. Porque en materia de extinción de dominio es específicamente eso. Extinguir el dominio de los bienes, que es diferente a la inhabilitación, a la pena privativa de libertad, a la sanción económica, etcétera. En el bloqueo de cuentas bancarias, ¿la sanción cuál es? Pues esa, bloquearte cuentas bancarias. Son sanciones diversas. ¿Ya se dieron cuenta entonces? Principio non bis in idem no aplica, mis amigos. Búsquenlo a nivel internacional. Si quieren más información, en mi libro Tópicos Jurídicos de Combate a la Corrupción, ahí viene un apartado específico del principio non bis in idem. Y ahí te señala exactamente, con jurisprudencia inclusive del Tribunal Europeo, ¿verdad? En donde el principio non bis in idem se refiere a la sanción, no a que no te puedan investigar por otros procedimientos. La Corte ya se pronunció, es la misma persona, los mismos hechos, pero el derecho es diferente. O sea, son procedimientos autónomos que a través de un hecho pueden estar. ¿Te das cuenta cómo está? ¿Es grave? Sí, claro. Lo considero como grave. ¿Por qué razón? Aunque yo estoy a favor del derecho penal del enemigo para los delitos de alto impacto, mis amigos, estoy consciente que es un derecho penal, y Jacobs lo decía, es un derecho penal de guerra. O sea, le vamos a hacer la guerra a los peligrosos. ¿Quiénes son los peligrosos? Los narcos. ¿Quiénes son los peligrosos? La delincuencia organizada. Pero si tú metes a los contribuyentes, no. Estás usando mal el derecho penal del enemigo. Lo estás usando mal. ¿Por qué? Porque el espíritu del derecho penal fiscal es la recuperación de activos, que le paguen a la hacienda pública. No que los metas en prisión, en condenas, porque nunca les dan la mínima. Ustedes son penalistas. Nunca les dan la mínima. Entonces, la mínima son 20, la máxima 40. Les van a echar 30 años. No, imagínate un procedimiento abreviado. Entonces, no va en contra del espíritu. Estamos en un estado que no es democrático, de verdad. Es populista, chequen las normas, el populismo punitivo. Entonces, bajo esa perspectiva, sí, el derecho penal del enemigo, México. No me atrevo a decir de otros países porque la verdad no estoy en otros países y respeto mucho a mis hermanos latinoamericanos y a los europeos y a todos, ¿no? Entonces, pero México no está preparado para la aplicación del derecho penal del enemigo. Desde una perspectiva procesal, cuando México es el país número 1 de corrupción de la OCDE y el número 4 de Latinoamérica, solo por detrás de Venezuela, Haití y República Dominicana, un derecho penal del enemigo es absolutamente peligroso en este país. Absolutamente peligroso. ¿Que viola derechos humanos? No. ¿Por qué? Porque el derecho penal del enemigo tiene el principio de legalidad. Y ese es un derecho humano que no se puede restringir. Véanlo en el 29 constitucional, párrafo segundo. Ahí están los derechos humanos que no se puede restringir. Rescaten la legalidad y rescaten el principio de retroactividad. Lo mismo en el 27, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Queridos amigos, les agradezco muchísimo. Qué honor haber platicado con ustedes. Soy la doctora Liz Padilla. Sígueme en mis redes sociales, por favor. Mi Facebook personal, Liz Padilla, Liz con Z, Liz Padilla, dale seguir. También me puedes seguir por mi fanpage,
Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, por Twitter también estoy, LZBet Padilla 2. También, bueno, en mi canal de YouTube hay un montón de videos. Ahí ustedes encuentran un video de una hora y media donde hablo de los principios procesales del derecho penal del enemigo. Doctora Liz Padilla Oficial. Ese es mi canal de YouTube. Suscríbete. Cada semana yo subo un video nuevo de 10, 15 minutitos, ¿verdad? Para efecto de que ustedes puedan tener acceso gratuito a normas jurídicas. ¿Quieres ver mis fotografías? En Instagram tengo un montón de fotografías. Doctora-Liz-Padilla. Muchísimas gracias a todos. Miren, no alcanzo a ver las preguntas porque está un poquito alejada la cámara, pero ahorita ya que terminemos las voy a checar y las voy a contestar en la medida de lo posible. Les mando un beso como siempre. Muchísimas gracias. Soy la doctora Liz Padilla y bueno, los espero en mis redes sociales. Y bueno, pues casi diario estamos con temas jurídicos. Gracias a todos. Buenas noches. Excelente lunes. Gracias. Bye, bye. Voy a poner aquí a finalizar. Bye.